sobre esta información. Y también Juan nos viene consultando similar. Por eso yo quise hacer una transmisión para que podamos escuchar todos desde lo que yo he estado investigando y también llevando a la acción. Si saludo para Edith, llevando a la acción esta manera de vivir ya desconectado de las religiones. Porque anteriormente ya muchas veces hemos mencionado que el grupo que también estamos compartiendo esta información, anteriormente éramos de diferentes religiones, eran cristianos, mesiánicos, judíos, cabalistas, etcétera, pero creían en un Dios específico y lo honraban, le adoraban, este, visualizaban letras hebreas específicamente para que ese Dios te sane, te cure, te bendiga, etcétera. ¿Cierto? Que es lo mismo que el cristianismo en el mundo de la Kabbalah, ya que también tú visualizas una letra, meditas en esa letra, porque meditar tiene que ver con la idea de pensar, enfocarte en un propósito para que logres esa bendición, ¿ya? Entonces la respuesta sería para Edith. Si saludo para Edith. Me dice, ahora, ¿a quién tenemos que orar? Desde un nivel profundo del entendimiento ya no tenemos que orar a Hashem, a Jehová, a Jehová, ninguno de esos seres, porque ya sabemos que son el mismo arconte, el mismo Satán, ¿ya? El que nos quiere ver simplemente dormidos, drenándonos la energía. Entonces ya no tenemos que orar, ver un Dios externo. Recordemos que cuando hablamos del mundo 3D es un Dios externo que te hace mirar afuera, y para ello están los maestros, en este caso de la cuarta dimensión. Ya mencionamos que dentro del mundo cristiano están los pastores, expertos para manipular. También dentro del mundo de la Kabbalah están los rabinos, estos genios que también se instalaron para llevarte al nivel del Pardes. Si de repente tú ya interpretas, sabes, has estudiado la Torah, te van a decir, mira, no es literal, sino que tienes que ir al Sot, y te van a sacar un mecanismo, imagínate, de forma infinita las interpretaciones, y al final te van a confundir y al final no vas a entender y simplemente vas a seguir adorando a ese Dios, ¿ya? Al Yuhebajé. ¿Qué le van a cambiar de nombre? Si le van a decir Hashem, Yuhebajé, etcétera, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que nos dice Edith, ¿a quién debemos orar? Primeramente hay que entender qué es orar, ¿ya? Orar significa que es un conjunto de palabras. Entonces tú, al hablar, meditar, pensar, ya estás orando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entender que el reino de Dios está dentro de ti. Y esto indica un proverbio egipcio. Muchas personas piensan, no, que esto viene de Yeshua del Nuevo Testamento. No, el proverbio egipcio ya lo decía. El reino de Dios está dentro de nosotros. Eso es el proverbio egipcio, pero no le van a querer asociar porque lo ven al mundo egipcio como algo pagano. No lo dijo Yeshua exactamente. Y a él, Yeshua, como era estudioso, lo sacó también a relucir a través de gran parte del Nuevo Testamento, ¿ya? Es importante entender. Entonces, ya no debemos que orar a ningún Dios externo, sino más bien, como mencionamos muchas veces, al momento de hablar, al agradecer, al tú pensar, ya estás orando, pero siempre entonces, ¿qué tienes que hacer al entender que el reino de Dios está dentro de ti, que tú eres ese mismo Dios? Programarte, es decir, como ya actualmente nos hemos dado cuenta que todo era una gran falacia de este mundo, de este Dios, de este mundo. Entonces empezamos a desprogramarnos y a programarnos con nuevas palabras, con nueva semilla en tu ser. ¿De qué manera? Hemos conversado, por ejemplo, el PNL, la programación neurolingüística. Yo soy un ser de armonía, un ser de amor, un ser de luz, un ser de abundancia, etc. Estas son las palabras, esa es oración. Esa es oración, ¿ya? Cuando tú utilizas un conjunto de palabras, esa palabra tiene poder de dar vida o muerte. Es decir, siempre tú tienes que utilizar la palabra para bien, para programar tu subconsciente. Tu subconsciente. Recuerda que tú eres ese Dios ya. No tienes que orar a nadie. En todo momento puedes decir, no, yo soy un genio. Y tienes que creértelo, pensar en ello. Soy un ser de luz, soy un ser de abundancia, soy un ser saludable. Entonces empiezas a autosanarte, liberándote de esa gran mentira que nos insertó este mundo 3D, ¿ya? Entonces, y también esto de lo que estamos mencionando, gran parte lo utilizan como en el mundo judío como la palabra ibodedut, que también tiene que ver con conectarse con tu mundo interno. Aunque ellos le van a asociar muchas veces, como en el mundo judío todavía están conectados en el mundo 3D, te van a conectar con un mundo externo, tú tienes que orar a un Dios similar al cristiano, ¿ya? Pero lo cambian nada más de nombre y Bodedut le menciona, ¿ya? Pero ya tenemos la respuesta entonces en este caso de Edith,
que nos dice a quién debemos orar. Orar significa conjunto de palabras, es decir, nosotros mismos programar nuestro subconsciente, eso es orar. Entonces tú vas a empezar a activar ese potencial, esos dones, esa sabiduría, esa salud infinita, esa paz interna, ¿ya? Porque la palabra tiene poder de vida o muerte, esa palabra que tú utilizas, ¿ya? Ahora la siguiente pregunta es, ¿a quién debo adorar? Ya sabemos que no debemos adorar a ningún Dios. No debemos hacer como los cristianos, ir, se arrodillan y sufren, lloran para que Dios los perdone. Porque no tienes que pedir ningún perdón, simplemente actuar, hacer, cambiar. Cambiar. El judaísmo todos los días hace teshuvá con sus libros, sus sidur, ayunos, etc. No tienes que hacer ello. No sirve de nada hacer teshuvá, no sirve de nada hacer arrepentirte golpeándote el pecho o pedir perdón a un Dios externo si no hay un cambio. Lo importante está en el cambio, la acción. Si yo no quiero que me vaya mal en la vida, quiero construir en ese futuro, desde el pensamiento 3D, ese futuro, ¿qué tengo que hacer? No haga lo que no quieres, que te hagan a ti. Simplemente no debo maldecir, no debo buscar discordia con las personas. ¿No? Trato de ser siempre, vivir en armonía. Tú creas tu futuro. ¿Ya? El mundo 3D está basado, ya sabemos, en pasado, presente y futuro. Por lo tanto, no es que el futuro exista. No es que te le van a predecir un profeta y el futuro va a ser así. No, sino que tú vas a crear. Si tú quieres que te vengan eventos negativos, entonces empieza a hacer daño a las personas. Empieza a odiarles, empieza a maldecirlos. Y de hecho que te va a venir un mundo de caos, darlo como sentencia. Pero si quieres de verdad ser dueño de tu propio destino, ser tu propio creador, como ya hablamos, empieza a actuar bien y vas a ver que eso va a ser retribuido también. Es simple, pero el religioso, como no está conectado a una verdad más avanzada, ¿qué hace simplemente? Le crea al líder, en este caso al pastor, rabino, etc. Y él sigue golpeándose el pecho, maldiciendo y esperando que ese Dios externo lo bendiga. De hecho, que ese Dios le puede bendecir, porque ese Dios ya sabemos que es el mismo Satán. Y él quiere que tú sigas maldiciendo, que tú sigas en odio, sigas en guerra, para que se nutra. Él te va a bendecir. Pero si tú crees en una conciencia del amor más avanzada, entenderás que tú eres el creador de tu destino. Y por lo tanto empiezas tú a crear esa armonía. Y al hacer eso, al romper decretos, romper contratos, cerrar portales con esa entidad, él va a perder fuerza y va a tener que irse de tu vida, como sucedió conmigo. Entonces, él ya tiene que la luz disipa a la oscuridad. Entonces tú te vuelves un ser, tú activas ese ser de luz, esa iluminación, por lo tanto él va a tener que disiparse y tú empiezas a crear una luz que eres tú mismo, tú eres ese Dios. Si entiendes desde ese enfoque, entonces va a cambiar tu mundo real, basado en el amor, y a menos que quiera la persona vivir en un mundo de caos. Pero nosotros no queremos eso, ¿cierto? No queremos. Para ello estamos en el despertar de la conciencia, despertando la conciencia y también ayudando a otros a que por lo menos tengan algunas herramientas, pero no llevándoles a un dogma como lo hace el religioso, ¿cierto? Y también acá me hace la pregunta, ya sabemos que no tenemos que adorar a nadie, ¿eh? Adorar, me refiero a adorar en sentido como lo hace la religión. Sí, amar, porque amar tiene que ver con algo de adorar también, pero no llevarlo como dar, por ejemplo, anteriormente yo creía que para agradar a Dios, como dice su misma palabra, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu ser, tus recursos y todas tus fuerzas. Dice, hay un mandamiento que dice en el Dios de la Biblia, ¿cierto? Entonces yo lo llevaba a extremo y decía, tengo que amar a Dios con todo mi corazón, mi alma y mi ser, por lo tanto tengo que odiar a los brujos, porque dice la Biblia que tengo que odiar al brujo. Y lo llevaba a un extremo y empezaban las batallas, ustedes ya les comenté, las guerras espirituales. Llevaba a un extremo que odiaba al idólatra, porque eso nos enseña la Biblia. ¿Ya? Nos enseña la Biblia. Yo empezaba a odiar al idólatra porque dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu ser, y tus recursos. Yo lo llevaba así al extremo. Entonces veía por allí, cuando veía una persona, y yo dentro de mi conciencia le decía, ese es Rasha, porque está celebrando la Navidad. Ya está celebrando la Navidad o está celebrando algo que el cristianismo lo asocia como paganismo. Entonces yo le empezaba a llamar la atención, a veces llegábamos a discutir,
discutir. Entonces, yo estaba sembrando mal allí porque no entendía que hay un libre albedrío, ¿cierto? La persona puede creer en lo que le da la gana. Lo más importante es llevar a la armonía. Ahora, eso no implica que tú no le vayas a decir, pero la persona que está con un arbolito de Navidad no hace daño a nadie. No hace daño a nadie. A menos que eso lo conduzca a hacer daño, a hacer insultos, maldiciones, ¿cierto? Eso, lo que yo he entendido de un nivel profundo, si la persona quiere celebrar su Navidad, que celebre. Anteriormente no lo hacía, yo empezaba, incluyendo a mi familia. En este caso, por ejemplo, también en el mundo judío, cuando ingresé, ya en cuestión de las personas que estaba, por ejemplo, no me acercaba a una mujer porque estaba menstruando, estaba en leyes de la nidá, desde la perspectiva de la Torá y de también los sabios y los que llevan este camino ortodoxo del judaísmo, es la mujer impura, no te puedes acercar, ¿ya? Entonces, no te debes acercar a ninguna mujer gentil que no haya hecho las leyes de la nidá, etcétera. Entonces, de lejitos nada más. Y también empezaba discordias, empezaba separación, que eso es nada más religión. Por eso les digo, en esta parte, que es importante saber interpretar qué es armonía. Porque si tú empiezas a creer en los textos de la Biblia, que son y que debes cumplirlo como dice su mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, en tu ser, y vas a llegar a discordias. Y tú mismo vas a crear tu mundo de caos. Tú mismo, por no entender el despertar de la conciencia, que hay un libre albedrío. Hay un libre albedrío, hay que dejar a la otra persona, a menos que esas personas sean tan dañinas, en ocasión podríamos decirlo, ¿cierto? Como lo estamos haciendo acá en las redes sociales, que muchas veces también hay personas que se han enojado conmigo porque les he dicho directo, pero no para mal, sino que entender que las religiones han hecho mucho daño. Ahora la pregunta que continúa dice, ¿quién es Yeshua? Yeshua significa salvación, ya es una palabra hebrea. Yeshua significa salvación, o Jesús. Jesús es conocido en el mundo cristiano, pero hay que entender que Jesús es un personaje artificial creado por Constantino y los judíos, ¿ya? El mundo y el judío. Un personaje artificial que en realidad no existió tal como indican ellos, que no tuvo mujer. Esa es una falacia. Para que el cura, el sacerdote católico, tome esa ley y no tener mujer, pero él, al tener mucha energía, en esta parte de energía sexual, al tener mucha energía, ¿qué hace? ¿Qué hace el cura? ¿Qué hace el cura? Simplemente está con las monjas, porque no puede resistir esa energía, no hay dónde canalizarlo. Hace rituales de esa parte energética. Esa parte energética, los curas. Por eso inventaron el cuento de un Jesús que no tuvo mujer. Para que el cura diga, mira, si Jesús no tuvo mujer, entonces nosotros nos hacemos sacerdotes igual que Jesús. Y esa energía ellos se acumulan tanto y están con las monjas, tienen hasta con niñas de 3, 5 años también practican esa parte. Tal como muchos rabinos judíos también lo practican, ya hemos mencionado. Isaac, por ejemplo, se casó con una niña de 3 años, con Rebeca. Ya lo mencionamos, ¿cierto? Entonces los curas hacen lo mismo. Se toman como herramientas de Yeshua, Jesús. Al decir, mira, Jesús no tuvo mujer, entonces nosotros lo tengamos, pero eso es una fachada nada más de no tener mujer. Pero como ellos son herramientas del Satán, el catolicismo, como son herramientas del Satán, acumulan esa energía y lo utilizan para rituales de baja vibración. Estar con niñas, 5 o 6 años, con las monjas que no tienen pareja, también están ellos. Se da cuenta, y toda esa energía, toda esa mezcla energética, nutre a lo que es el Satán, o arconte, o baja vibración, como quiera verlo, depende de la filosofía que estés, ¿ya? Depende del lenguaje que estés utilizando. Claro, Elmer pasa. Eso ha utilizado el mundo católico, ha utilizado eso. Y lo tenemos claro, yo he visto muchas evidencias, con niña de 3 años, 5 años, y la mamá muchas veces ni se entera, y lo toma como argumento, no, Yeshua no tuvo mujer, pero él no puede soportar esa energía, y lo lleva a canalizar esa energía de baja vibración, que es el mismo Satán. No lo veamos al Satán como esa mitología griega con sus cuernos, no, sino que
Veámoslo como una vocecita que te impulsa a hacer situaciones para que te lleve a cabo. Si ese cura muchas veces sufre porque lo están haciendo contra su voluntad. Muchas veces he visto casos de curas que se han arrepentido, han dicho, no, ya no podemos seguir en este mundo porque nos han llevado a hacer rituales muy oscuros. He visto, y algunos no, se tranquilizaron y más bien están mucho mejor. Y eso pasó con el mismo mundo judío, ¿ya? Entonces, Yeshua no es el personaje que nos inventaron, sino Yeshua tuvo su esposa, desde la perspectiva esenia, ¿ya? Y libros también de los tibetanos. Tuvo su esposa, María Magdalena, al que lo inventó el judaísmo. El judaísmo creó un libro que se llama el Talmud, inventando que la madre de Yeshua, por ejemplo, fue violentada por un romano y nace de esa situación Yeshua. Por eso Yeshua era impuro. Ya algunos dicen que María Magdalena le gustó estar con ese romano, y ella fue la prostituta. Por eso le dicen, no, ella fue prostituta. Lee el Talmud. Ellos inventaron también un criterio aparte del cristianismo, un criterio aparte, un Jesús falso, indicando que Jesús volaba con su escoba, que tenía que ser quemado en el infierno con excremento humano. Imagínate, eso está en el Talmud. Porque es un brujo. Pero ellos tergiversaron toda la historia del judaísmo, lo tergiversó por mucho odio, tanto odio que tenían a Yeshua, al verdadero Yeshua me refiero. Es decir, toda la historia, si tú vas al Nuevo Testamento, está tergiversado, te vas al Talmud, está tergiversado, y la persona, imagínate, si nació como judío, como él conoce nada más que la verdad es la Torá y lo que dicen sus sabios, porque cuando hablamos de Torá estamos hablando de Torá oral y escrita. La Torá escrita es los 5 libros de Moshe y los profetas nada más. Esa es escrita. Oral es el Talmud, es en este caso Sefer Yetzirah, libros del Sidur, y otros libros asociados, ya que son muchos libros, pero ese es Torah oral que viene de sus sabios, ya que tiene sus propias interpretaciones. Y ellos lo toman como verdad, la gran parte del judaísmo, eso. Entonces ellos creen que ese Talmud es verdad y ellos desde su mente te van a discutir que Jesús es el brujo, es el mismo Satán. Y por eso dice, Yeshu será borrado, su nombre quiere decir que es la misma genealogía de Amalek. Yeshua es el patriarca de los amalecitas según ellos. Vendría a ser el equivalente a Balán, el brujo que luchó contra Moshe. Así piensa un judío, Señor. Tienes que investigarlo, por eso yo te llevo nada más a darte piezas del rompecabezas. ¿Dónde? Lo tengo, todo esa información, yo en diferentes libros, lo tengo. Yo ya lo he leído y por eso lo estoy dando a conocer desde lo que me he fundamentado yo. Yo también anteriormente quería que Yeshua era brujo. Al principio, cuando era cristiano, estoy hablando 25 años atrás, pensaba que Yeshua era el bueno de la película, hasta me hacía milagros a mí. Yo lo solicitaba a Yeshua y él me hacía milagros, abría puertas, bendiciones, trabajos, prosperidad. Y por eso era el lector del Nuevo Testamento yo. Me levantaba a las 3 de la mañana y me creía un Shaul de Tarso, un Pablo de Tarso. Yo me sentía así, me inyectaba de esa ideología, ¿ya? Entonces también cuando fui al judaísmo empecé a leer en un grupo que era primero al Bnei Noach, después se convirtió al mesianismo, después se volvió judío el pastor, ya se hizo la Brit Milá, utilizó la kippah, talit, tefilín y todo ello, y nosotros también teníamos que encaminarnos con él. Entonces me acuerdo desde Argentina, porque allí en Argentina hay muchos judíos, él trajo, compramos el Sidur, el Talmud, los Midrash y todos los libros asociados del judaísmo, empecé a estudiarlos. Y yo creí que esa era una verdad. Entonces empecé a odiar a Yeshua. Para mí era brujo Yeshua, tal como el judaísmo que ellos piensan que es brujo. Porque tú crees que ese libro es la verdad, tal como el cristiano cree que su Biblia es la verdad. Y si sales de ese librito, de ese contexto, ya eso es paganismo. ¿Te das cuenta? Minante dice, Enki dijo, mis hijos vendrán a mí si ellos eligen buscarme. Claro, sí, Enki vendría a ser la serpiente, ya que muy buena postura lo que nos está indicando acá Minante. Entonces, hasta ahí tenemos claro que Yeshua en realidad tuvo su esposa como un personaje común, que tenía mucha sabiduría, vino a ayudar a la humanidad a iluminar
a despertar a la humanidad tal como tú lo estás haciendo, tal como cada uno de nosotros lo estamos haciendo. Eso, que hacía milagros, sí, pero con el poder del subconsciente. Ese era Yeshua. Tenía el poder de su palabra, con su mente él creaba realidades, sí, en cierto nivel. Hay algunas cosas que lo han agregado, sí, porque hacerle pasar de brujo, sí. Hay algunos que te van a decir, no, Yeshua era cabalista. Por ejemplo, hay muchos cabalistas en la actualidad que dicen, no, Yeshua era cabalista, te van a decir, pero no, asociándole que al decir Yeshua era cabalista, el cristiano va a decir, sí, Yeshua era cabalista y tengo que seguirle. Entonces le dan el sidur y ese cristiano que se va convirtiendo al mundo Benei Noaj y después al mesianismo, va a empezar a maldecir en su sidur, creyendo que Yeshua maldecía. Porque esa persona todavía no ha investigado, no entiende, está todavía... Muchas veces también cuando vas entrando al mundo Benei Noaj, al mesianismo, ya te van, con las festividades que vas celebrando con los rabinos, te van cerrando el tercer ojo, anulando esa intuición que tú puedes ver más allá de la cortina de humo que ellos te ponen. Similar a los políticos, similar a un gobierno cuando quiere hacer, ocultar algo, te crea una cortina de humo. Igual los curas, sacerdotes, rabinos, te crean una cortina de humo y te hacen creer que Yeshua era cabalista. No era cabalista Yeshua, Señor. No era cabalista en la práctica, me refiero, que sí sabía como información, como tú lo sabes, como yo lo sé, pero no era cabalista en la práctica. Imagina, el cabalista en la práctica judío lo hace, toma su sidur y lee 3 veces al día el rezo, porque de ellos tiene que hacerlo porque lo hicieron sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda que Abraham significa el shaharit, oración de la mañana, minja, oración de la tarde, significa Isaac, el momento que hay un rigor, según los cabalistas, ante el mundo, que puede venir los castigos, etc. Por eso Isaac es el holocausto. Por eso se asocia que Isaac fue entregado para morir por Abraham, para que Dios lo perdone y no lo castigue. ¿Cierto? Es lo mismo que hizo el mundo cristiano, se entregó Jesús a morir por el mundo. Eso también es una mentira, según esta versión que estoy leyendo. Jesús, Yeshua, se fue a vivir con los esenios. Vivió un poco más de 100 años, dice. Un poco más de 100 años, vivió con sus 3 hijos, su familia, y vivió en paz. Se exilió, sí, porque después de los 33 años ya esotéricamente lo empezaron a perseguir. Así como alguien que usted quiere compartir información de luz y era pastor anteriormente, o se revela tal como Spinoza. Spinoza, no sé si han leído su historial, que se exilió él. Lo persiguieron a quemar sus libros, a destruirlo, porque él empezó a dar una luz muy avanzada, ¿ya? A rebelarse contra este sistema. Y lo mismo hizo Yeshua, él se rebeló contra el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? El que es el padre del judaísmo, Señor. ¿Qué está haciendo? Usted dirá, bueno, ¿cómo los judíos son buenas personas, Señor? Estamos hablando de la institución religiosa. Hay algunos buenos y también tan... Bueno, hay que hablar directamente. Los judíos realmente no son buenos ni malos, sino solamente son borregos. Obedecen lo que dice su librito, nada más. ¿Ya? Tal como un cristiano, obedece nada más. Ellos obedecen porque están programados sus cerebros desde bebé y cerrados su tercer ojo. Ellos cumplen nada más la misión de su libro. Porque cuando tú le dices, ¿por qué, Señor, cree que esa tierra prometida del Medio Oriente es de ustedes? No, eso me lo entregó Dios, dice. ¿Cuál Dios? El Dios de la Torá. Bueno, ¿y usted cómo sabe que el Dios de la Torá le entregó? Porque me le dijo mi antepasado y así sucesivamente, antecesor, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos se entregaron, pero nunca lo vieron, solamente es por creencias nada más, por creencias. Y porque dice su librito que Isaac fue entregado como holocausto. Pero no entendiendo que eso es tema de brujería cuando vas a entregar un holocausto a alguien. Acá en Perú ya muchas veces le hemos compartido yo que en Perú, en los incas, porque Perú abarcaba, Tahuantinsuyo abarcaba gran parte de Sudamérica, no existía gran parte de Chile. Hasta el río Maule, no existía Bolivia, no existía Ecuador, Colombia, toda esa parte abarcaba Tahuantinsuyo. Ellos también hacían lo mismo, holocaustos, enseñados por el mismo Dios, pero con diferente vestimenta. Enlil también impartió su sabiduría por acá, Enlil, estamos hablando del Jehová, tiempo los incas, pero con otro nombre, ¿eh? Vinieron a impartir sabiduría. Por eso ellos hacían rituales similar al mundo judío, similar al cristianismo, similar al cristiano. Entonces, Yeshua ya sabemos quién es, entonces, desde este enfoque. Ahora me vendrá un historiador, me vendrá un ateo y me va a decir, Yeshua no existió, Señor. Ya,
Perfecto, no existió. Pero tómalo como un personaje concepto, señor ateo. Es un libro que alguien lo escribió, esa sabiduría, que hay mucho que tomarse del Nuevo Testamento. Es una herramienta muy poderosa, que de hecho que se tomaron del mundo egipcio. Dice, el reino de Dios está dentro de ti, lo dijo Yeshua. Si eres ateo, tómalo como un concepto de una sabiduría muy elevada. Dios está dentro de ti. Y cuando hablamos de Dios, no hablemos de ese personaje que está en el cielo, listo para castigarte, bendecirte, no, sino que es una conciencia de amor. Eso es Dios. Es decir, tú mismo, si actúas, vibras en amor, eres Dios en una conciencia elevada, en un nivel elevado. Pero si vibras en odio, en guerra, en destrucción, tal como está el Medio Oriente allá, eres un Dios que no ha despertado todavía, que estás actuando como un Satán. Que el Satán también es una energía, ya si quieres verlo esotéricamente. Y si quieres verle como en forma física, ve allá, ve en Medio Oriente qué está haciendo el mundo judío, acabando con los bebés. Ve a estudiar el historial de Josué cuando aniquilaba bebés. ¿Quién era el Satán allí? ¿Quién estaba accionando como el Satán? Josué. Josué era el Satán. Si quieres verlo en forma física, si quieres verlo metafóricamente, el Satán es una energía que induce a las personas por poder, por riqueza, etcétera. Como ya hemos puesto el ejemplo de Abraham cuando fue seducido por la riqueza que le entregó Enlil, el Dios bíblico Jehová, el Dios de Israel. Le dijo, te daré riquezas. Y él dijo, bueno, riquezas, me voy a hacer magnate, te daré tierra prometida. Pero no sabiendo de qué se trataría la tierra prometida, que después iban a sufrir sus hijos, destrucción, caos, exilios, primer, segundo templo, etcétera. ¿De qué tipo de Dios estamos hablando allí, Señor? Ese es el pueblo judío. Y que sigan creyendo que el pueblo judío es un Dios de amor, no hemos evolucionado, no hemos entendido la verdad avanzada que es el verdadero Dios. Están creyendo en el mismo Satán. Y eso lo dijo Yeshua. ¿Ya? El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la luz de Cristo. Y Cristo ya sabemos que es la verdad. La verdad, Cristo es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Amar. Salud infinita. Paz. Sino que el Satán de este mundo, que es el Dios judeo-cristiano, y el Alá y todos esos dioses que son el Yuhe-Bajé unificados como un colectivo, como una corporación, como les puse ejemplo muchas veces, como una corporación, ellos trabajan de la mano para tergiversar la verdad más avanzada de la quinta dimensión, que es una frecuencia del amor. Lo manipularon y le llevaron haciendo creer que la muerte es bueno. A Yeshua lo hicieron pasar como un ejemplo. Y Yeshua se murió por ti. Y lo asocian al primer y segundo templo. Y actualmente el mundo cristiano come, como un ritual, lo come el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Esa es también una simulación de brujería. Entonces, cuando tú ves un nivel profundo, ¿no? Entiendes que Yeshua es una energía de sabiduría, de luz, que fue un Dios concepto o que existió, tómalo como quieras, pero yo ya lo tomo como un personaje que vino a ayudarnos a nosotros y que nosotros mismos somos ese Yeshua. Yeshua significa salvación. Entonces, con toda esa iluminación, tú te salvas porque vas a actuar acorde a esa realidad. Yo no busco venganza de nadie. No busco maldecir a nadie. Y va a cambiar tu mundo. Va a cambiar tu mundo, te lo digo directamente. Porque mi mundo era un caos antes. Un caos. Literalmente cuando era religioso. Mi mundo cambió. Ahora el religioso me va a decir, muchas veces el religioso me escribe y me dice, no, pero si ahora tú eres amigo del Satán, ¿cómo te va a ir mal, Señor? Me dice. Así me dice. Entonces ellos buscan manipulación. Cuando no, todavía te fundamentaste bien, sí. Puedes pensar, sí, de verdad estoy con el Satán, por eso no me viene castigo. Recuerda que ellos te quieren llevar a una manipulación. Y cuando entiendes qué significa realmente el mundo 3D, pasado, presente y futuro, allí te van a manipular. No, que en tu vida pasada tú eras pecador, te van a llevar siempre al pasado, ¿ya? Y entendiendo que el presente es ahora. Entonces, actuar desde ahora. Si hiciste algo malo anteriormente, perfecciónate, mejora. Si has sido una persona lleno de ira, de odio, cambia. Ya no corta relaciones con el arconte, con Jehová. Rompe ese contrato. Yo rompí todos esos contratos. Yo rompí con Jehová, con Hashem,
con todos esos dioses. Y lo dije directamente, un contrato, y lo rompí. Desde esa fecha mi vida cambió. Cuando rompí el contrato con todas esas brujerías. Cuando hablo de brujería no estaba hablando que yo practico la brujería de los chamanes, no. Yo literalmente digo, brujería es la religión, Señor. Conozco sí brujos que nada que ver con religiones, pero también creen en Jesús ellos. Y cavan tierra de muertos para poner fotos. Utilizan también agujas para similar a la brujería de los africanos, y lo hacen, y a mí me hicieron, por eso lo conozco, ¿ya? Por eso lo conozco, yo batallé con ellos, pero desde la perspectiva de que yo era el hijo de Dios. Yo pensaba, no, yo soy el hijo de Dios y a mí no me van a vencer, porque yo soy Moshe contra Balán. Imagínate, pero no entendiendo que Moshe también era un brujo. Entonces cuando entendí esa perspectiva, me di cuenta que ambos eran brujos. Entonces dije, rompo contrato con estos seres, cambió mi vida. En el ahora, no maldigo, no odio a las personas, siempre busco mi paz interior y me empiezo a reprogramar interiormente que soy un ser de luz, un ser de amor, soy un ser de paz, un ser de salud infinita. Y yo no solamente soy teoría, sino que le llevo a la práctica, Señor. Lo llevo a la práctica. He ahí la diferencia, llevar a la práctica. Por ejemplo, yo empiezo a programar en la mañana. Por otro punto, también entiendo que no tengo que estar conectado a los médicos. No tengo médico de cabecera, no voy al hospital, no voy a ninguno de ellos porque yo mismo me autosano con el poder crístico que tenemos dentro. Ese es Cristo de verdad. Eso es Cristo, la iluminación de actuar acorde a esa realidad. Y eso va a crear tu mundo. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Eso quiso enseñarnos Yeshua, el ser iluminado que vino. ¿Ya? Eso quiso enseñar. Eso es Yeshua, Señor. No quiere adoración. Yeshua nunca pidió adoración, Yeshua. Eso inventó Constantino y los judíos, nada más. Para que cuando salga ya no seas como los judíos, pero como Goyín, como gentil, sigas cayendo en su trampa de ellos. Para decir, no, el Dios de Israel, no, Yeshua era Israel. Entonces, por lo tanto, acabemos con estos filisteos, con estos cananeos, acabemos porque tenemos que defender a nuestro Dios Yeshua, que es judío. Marketing nada más de ese Dios de Israel, marketing. Hay que entender eso. Cuando entendemos que es puro marketing del Dios de Israel. Sí, saludo para nuestro amigo Wilder. Saludos hasta Trujillo, un saludo muy grande. Cuando entendemos que esto es puro marketing del Dios de Israel y te hacen creer que Yeshua era israelita y para que tú odies al filisteo, porque cuando hablamos de filisteo estamos hablando de los cananeos y los cananeos son la generación de los cazatíes actuales. Ellos son, tú investigas y sale la misma, vas a internet, buscas quiénes son la generación de Canaán, los filisteos, que se instalaron antes que la llegada de los israelitas, antes. Los filisteos estaban en la tierra de Canaán, viviendo, y los fueron a despojar los israelitas por mando de ese Dios, los fueron a despojar de esa tierra ellos. Con la tecnología y con lo que vamos a mencionar más adelante, tengo una información también sobre el tema de que ese becerro de oro, que se dice literalmente que era un becerrito, que le empezaron a adorar y se ve en las películas y se ve en la misma Torá, no era un becerro, era una tecnología, una computadora muy avanzada. Eso también tengo pendiente ese tema para compartir con ustedes, tomándome desde la información fundamentado, no solo en los libros sumerios, no solo en los libros de los atlantes y lemurianos, sino que de la misma Torá cabalística, señor. Acá tengo la Torá cabalística de Rakber, que hay 5 tomos de Rakber, Torá cabalística, desde Génesis, y acá tengo el Shemot, Éxodo, ¿ya? En la Parashá Kitizá, en el evento del becerro de oro. Parashá Kitizá es porción Kitizá, que yo voy a compartir ese tema con ustedes, ¿ya? Así que atentos a la siguiente transmisión. Nos indica acá Rakber en la página 285 del segundo libro de la Torá cabalística de Rakber. Rakber, un gran alumno de Rab Ashlach, que te da pistas acá pistas de lo que era esa tabla, de lo que era el becerro de oro. Ese becerro de oro dice que era una computadora que hablaba, creaba música. Lo dice Rakber, señores. Un cabalista, alumno de Rab Ashlach. Hay mucho acá que descubrir.
Esto nos dan acá, este cabalista nos da solo pincelazos de lo que ya nosotros sabemos de la cultura sumeria. Hablamos de las tablas Meja hace poco, en una transmisión, y también que en un momento fue Marduk y robó las tablas Me, que tenían, hay varios tipos de tablas Me. Cuando hablamos de tablas Me, por ejemplo, tenemos también como un reloj de pulsera que tenía un poder tecnológico para eliminar a los enemigos con vibraciones. ¿Ya? Con vibraciones. Entonces, de esa computadora cuántica estamos hablando cuando empezaron a adorar ellos, a bailar con esa computadora, que lo alabaron. Pero te van a decir, te van a tratar como un niño, los religiosos te van a decir, no, era un becerrito con su de oro ahí puesto, como una fotito, te van a poner, no entendiendo que era una computadora. El modelo podría variar, ¿ya? Ya les mostré que en los libros sumerios, por ejemplo, en el libro de los Anunnakis habla que era una pulsera. En el libro también de la granja planetaria también te habla que era una pulsera cuántica pequeña y tenía ciertos poderes. Y Marduk robó esa tabla cuántica y con eso pudo vencer a los sumerios, a la última civilización, y empieza a crecer el imperio acadio. Porque él venció gracias a los acadios lo vencen a través del poder de su dios Marduk, pero con esa tecnología que le había robado a su padre Anu y Enlil. Y después, sí, les comenté también que casi lo matan a Marduk, ¿cierto? Entonces, de esto nos estamos tomando de diferentes fuentes la historia de los sumerios, pero que acá está anclado esa información en la Parashá Ki Tisa de Rab-Ber. Por eso también les recomiendo estos 5 tomos, desde Génesis hasta el último libro. Les recomiendo los libros La Torá Cabalística de Rab-Ber, que te habla de los 4 niveles del Pardés, desde lo literal hasta el Sot. Buena, que de aquí yo seguí avanzando mi búsqueda hasta llegar a los libros sumerios, libros de la Atlante Lemuriana. Entonces, unificando esa información, llegamos a un nivel más avanzado. Esa es la investigación. Esa es la investigación. Entonces, un poco me amplié de lo que vamos a venir con otra transmisión. Entonces, entendiendo que Yeshua simplemente no murió en la cruz. Se dice que murió en otra persona reemplazándola a Yeshua. Un seguidor de él lo mataron, ¿ya? Pero el Yeshua no murió. No murió. Y lo importante entender, independiente si muchos creen que murió o no murió, que Yeshua nunca vino para que lo adores, ¿ya? Sino que él vino a liberarte, a ayudarte, a darte luz, para que tú no te sometas a ningún Dios, sino entender nada más que todos somos Dios en esa evolución, y empecemos ese camino de despertar, desanclándonos de las religiones. Y ya no tenemos que orar a ningún Dios, recuerda, no tenemos que adorar, no tienes que arrodillarte en una iglesia, no tienes que ir a hacerte la Brit Milá, la circuncisión, no creer que Abraham lo hizo correctamente. Abraham era un brujo, y manipulado por el poder, dinero, riquezas, nada más. Patriarca de ellos, sí, pero no es mi patriarca, no es un héroe para mí del bien Abraham. Yo lo tomo a Yeshua así como un líder, un personaje del bien, a Yeshua. Pero no a Abraham, Isaac y Jacob, peor Josué. ¿Tú crees que yo voy a hacerme cómplice de una persona que acaba con los bebés, con las madres embarazadas? No, pues no puedo ser. Ese es un ser despierto, no puede caer en ese juego, ¿cierto? No puede caer en ese juego de ser cómplice de personas que son así. ¿Ya? Y, a ver, la última pregunta es, entonces, entender que nosotros somos la conciencia cósmica, ¿ya? Y saludos nuevamente para Angélica, que está ahí presente. Saludos para Angélica, saludos nuevamente para nuestro amigo Wilder, para Minante, y a Edith Lavado, que me hizo esta consulta, y también para Juan, que ya esta información, como no lo puedo subir porque más de media hora no me acepta TikTok, lo voy a estar subiendo a YouTube, ¿ya? Y es importante que los que se puedan conectar, si algún momento me eliminan este canal, ya estoy por YouTube, ¿ya? Y tengo un canal de TikTok, pero son pocos seguidores porque casi no he ingresado. Estoy dando fuerza acá a este canal, hasta que el momento, si lo elimina, ya estamos por el otro lado, ¿ya? Así que vamos a estar en la siguiente transmisión, hablando de este tema del ascenso de Moisés, que tuvo 3 ascensos Moisés al monte Sinaí. Estuvo para tomarse de esa tabla, las tablas de la Torá, pero que esa tabla
no era una tabla así simplecita que nos muestran en la Biblia, era una computadora cuántica. Y ya lo tenía también cuando le quitaron a Aarón, la tabla que tenía menos tecnología, sí, lo quitaron, y por eso estaban adorando esa tabla, que era el becerro de oro. Y cuando baja Moshe, se enoja y rompe la tabla, porque ya tenían un equivalente en tecnología y empieza a hacer Teshuvah Moshe. Moshe empieza a hacer Teshuvah y recuerda que después viene el perdón cuando es en Yom Kippur, el Yom Kippur, que es el día del perdón, donde también históricamente ganan la guerra contra los árabes, que es nada más una también que Estados Unidos mismo les hizo ganar la guerra, ¿cierto? Es históricamente hablando ya, pero lo que quería decir que en Yom Kippur nada más les entrega nuevamente la Torá. Cuando hablamos de Torá les está entregando esta computadora cuántica que tenía leyes, tenía también muchas tecnología para intimidar a muchas personas y que enviaba vibraciones para causar temor, enfermedades, daño a las personas. Y yo les comenté, y ya para culminar con hechos reales, que yo tuve una batalla con brujos que ellos tenían, aparte de los rituales, ellos tenían una tecnología que habían comprado esos brujos que se llamaba el detector de maldiciones. Así se llamaba esa tecnología. Y ellos podían detectar las maldiciones, porque recuerda que un judío cuando reza pide la destrucción de sus enemigos. Entonces, para ellos, imagínate, percibir esa energía que está pidiendo la maldición, para ellos es una maldición. Es lo mismo que el cristiano cuando lee los salmos. El cristiano desea el caos de otro. Por ejemplo, cuando alguien se va de su iglesia y el pastor dice, hijo, si tú te alejas de Dios, Dios te mandará las plagas, la destrucción, el caos. Y ya le está maldiciendo él, inconscientemente el pastor, porque la palabra tiene poder de dar vida o muerte. Pero ese pastor no lo va a entender. Él va a pensar que Dios quiere eso, ¿cierto? Él va a pensar que Dios quiere eso. Pero ese brujo con esa máquina que les digo detecta. Hay diferentes tipos de máquina que detectan a más distancia y otros con menos distancia. Va a depender del potencial de la máquina, que es similar a lo que tenían los que recibió Moshe, que enviaba vibraciones de maldición y también protegía, ¿ya? Asociado a los rituales, ya como a un arma más potente. Entonces, estos brujos enviaban la maldición y si alguien enviaba una vibración a 1 kilómetro, 2 kilómetros, ellos lo percibían y contraatacaban con esa máquina. Le enviaba enfermedades, plagas. No sé si se acuerdan de que el arca del pacto, cuando parte de los filisteos, hay una parte, que eso también vamos a estar hablando en la transmisión, por eso le estoy dando un adelanto, ¿ya? Y ustedes lo saben, lo que han leído la Biblia, que en el momento que el arca estaba partiendo en los filisteos, lo mandó tumores, plagas, enfermedades, esa arca. Eso era una computadora, lo que les estoy hablando de esa vibración que emitía, esa herramienta detector de maldiciones. Eso era ese arca, pero tenía más poder, como una computadora cuántica, ¿ya? Eso era. Entonces, de eso vamos a estar hablando en la otra transmisión. De eso vamos a estar hablando en otra transmisión. Y ya como ya hablamos, Jesús, ¿quién fue? Le hemos ya hablado muchas veces del tema, de diferentes enfoques, y la información la estaré subiendo, si es posible, a este grupo o al canal de YouTube para que nuevamente lo puedan escuchar, ¿ya? Así que saludos, estaremos hasta la siguiente transmisión. Y gracias por la consulta a Juan y también a Edith. Muchos saludos.